Sistema de información. Se refiere a un conjunto ordenado de mecanismos que tienen como fin la administración de datos y de información de manera que puedan ser recuperados y procesados fácil y rápidamente. Todo sistema de información se compone de una serie de recursos interconectados e interacción, dispuestos del modo más conveniente en base al propósito informativo trazado, como pueden ser recabar información personal, procesar estadísticas, organizar archivos, etc. Estos recursos pueden ser recursos humanos, personal de variada índole y destrezas, datos, cualquier tipo de información masiva que precisa de organizarse, actividades, procedimientos, pasos a seguir, estaciones de trabajo, etc. Recursos informáticos, aquellos determinados por la tecnología. Se debe destacar que no es lo mismo un sistema de información que un sistema informático. De esto hablaremos más adelante, pero se menciona debido a que existen muchos otros métodos para los sistemas de información que no necesariamente pasan por la informática, como lo son sistemas de procesamiento de transacciones, TPS, también conocidos como sistemas de gestión operativa. Recopilan la información pertinente a las transacciones de la organización, es decir, de su funcionamiento. Sistemas de información ejecutiva, EIS. Monitoriza las variables gerenciales de un área específica de la organización a partir de la información interna y externa de la misma. Sistemas de información general, MIS, o sistemas de información gerencial. Contemplan la información general de la organización y la comprenden como un todo. Sistema de soporte de decisiones, DSS, orientados al procesamiento de información intra y extraorganizacional para el apoyo en la conducción de la empresa. Existen otras formas especializadas o aplicadas de sistema de información, dependiendo del campo puntual y de las funciones específicas que se esperan de cada uno, pero sería demasiado extenso el listarlas todas. Por lo que pasaremos a analizar cuáles son los elementos de un sistema de información. Elementos de un sistema de información, por lo general se consideran que todos los sistemas de información contienen una diversidad de elementos clasificables en 5 grandes categorías. El primero son los elementos financieros, aquellos vinculados con el capital y con los activos disponibles de la organización. El segundo son los elementos tecnológicos, aquellos que tienen que ver con la maquinaria especializada y la capacidad de procesamiento automatizado de la información. El tercero son los elementos humanos, básicamente personal tanto especializado y directivo, tanto como no especializado o común. El cuarto, elementos materiales, se refiere al emplazamiento del sistema, a su soporte físico y ubicación. Y el último, elementos administrativos, aquellos relacionados con los procesos, la mecánica de conducción, los permisos, informes y transacciones. Por último, se mencionarán algunos ejemplos de sistemas de información. Los sistemas de control de calidad, como primeros, en los que se pide una retroalimentación al cliente y se evalúan los resultados estadísticamente para elaborar resultados interpretables por la gerencia. El segundo son las bases de datos de una biblioteca, en donde este contenido es de grueso volumen de documentos, por ejemplo libros, revistas, tesis, etc. de la biblioteca, en función de ubicar y recuperar cada uno lo más rápido y precisamente posible. Y el último son las hojas de cálculo, en las que se ingresa información en bruto y se la organiza de manera cuantificable para obtener directrices de conducción financiera. Ya que hablamos de lo que es un sistema de información y de lo que se conforma, hablaremos sobre la diferencia entre sistema informático y sistema de información. Un sistema informático es un sistema automatizado de almacenamiento, procesamiento y recuperación de datos, que aprovecha las herramientas de la computación y la electrónica para llevar a cabo una serie compleja de procesos y operaciones. En otras palabras, un sistema informático es un computador de alguna índole. Aunque las palabras sistema informático y sistema de información suenen similares, son totalmente distintas. A continuación veremos algunas diferencias. Un sistema informático es un sistema que te permite almacenar y procesar información, mientras que un sistema de información te da acceso a la información. Un ejemplo sería un sistema informático es Windows. Un sistema de información pudiese ser el sistema de información de la universidad, una página web. Es un conjunto de datos que tiene un significado y cuyo objetivo es informar o aportar nuevos conocimientos a un individuo o sistema sobre un asunto, materia, fenómeno o ente determinado.
¿Cuál es su importancia? Radica en que con base en esta podemos solucionar problemas, tomar decisiones o determinar cuál alternativa de un conjunto de ellas es la que mejor se adapta a nuestras necesidades. El aprovechamiento que hagamos de la información en este sentido es la base racional del conocimiento. Las características principales de la información son veracidad, datos contrastados, destacar lo importante, dar forma al mensaje, debe estar al alcance de la gente y debe ser actualizada. Existen diferentes tipos de información, los cuales son: información de carácter privilegiado. Se trata de la información que no se comparte de manera pública, sino que tan solo unos determinados usuarios pueden tener acceso a ella. Normalmente, este tipo de información suele ponerse de manifiesto en reuniones empresariales, en cursos privados donde asisten algunos alumnos que además han pagado por adquirir este tipo de datos, o incluso a la hora de elaborar noticias donde los periodistas reciben información privilegiada para desarrollar sus reportajes. Información de carácter público. Se caracteriza por ser una información accesible a todo el mundo. Se publica en cualquier tipo de medio y cualquier usuario puede tener un fácil acceso a ella. Por ejemplo, las noticias de un periódico o un anuncio en televisión. Información de carácter privado. En este tipo de información está relacionada con la privacidad de los usuarios y no es accesible para cualquiera, ni tampoco es pública. Por ejemplo, las contraseñas bancarias. Información de carácter externo. Es la información que llega del exterior a determinadas empresas para gestionar algunos temas en concreto. Por ejemplo, es en el caso en el que llegan datos o informaciones de empresas similares en el mercado que provienen de fuentes externas. Y por último, la información de carácter interno. Se trata de aquella que tan solo conoce un grupo de personas. Por ejemplo, la información sobre un proyecto determinado que se está trabajando, una marca y que un departamento ha de conocer para desarrollar su labor. Comunicación. ¿Qué es la comunicación? Es el intercambio de información que se produce entre dos o más individuos con el objetivo de aportar información y recibirla. En este proceso interviene un emisor y un receptor, además del mensaje que se pone de manifiesto. ¿Cuál es su importancia? Su importancia radica en que es vital para que exista un buen entendimiento entre las personas. Es un proceso en el cual se intercambian opiniones, datos o información sobre un tema determinado. Sus características principales son: requiere de un emisor y un receptor, es un proceso dinámico, es indispensable para la interacción de los individuos, favorece la organización social y es un proceso que ocurre de forma continua y en diferentes niveles. Para que la comunicación se lleve a cabo de manera eficaz, es necesario que intervengan una serie de elementos, los cuales son: emisor. El emisor es aquel que emite un mensaje cuyo objetivo es transmitir o informar sobre un tema en concreto. El receptor es el individuo encargado de recibir esta comunicación y datos que emite el emisor. El mensaje es la información, los datos que transmite el emisor para que lleguen al receptor de forma óptima. Es imprescindible que el receptor entienda este contenido para que la comunicación sea fluida y eficaz. Canal es el lugar por donde se transmite el mensaje. En este caso existen múltiples canales por donde se puede transmitir la información. Un ejemplo podría ser el internet, medios de comunicación o dispositivos móviles. Código. Se trata de un elemento importante para que se comprenda fácilmente el mensaje y haya entendimiento entre emisor y receptor. El código lo conforman datos, reglas que comparten ambos para comprender la información. Las funciones principales de la comunicación son función representativa, función emotiva, función apelativa, función de contacto, función metalingüística y función poética. Existen diferentes tipos de comunicación, los cuales son: comunicación verbal. Se caracteriza por el intercambio del mensaje entre el emisor y el receptor a través de un determinado canal. La comunicación verbal distingue dos opciones: la comunicación oral y la comunicación escrita. Comunicación no verbal. En este caso, la comunicación se lleva a cabo sin la necesidad de utilizar palabras, sino que se basa en las posturas, los movimientos del cuerpo, los gestos, entre otros. Comunicación dependiendo de la participación.
En este caso pueden haber variaciones dependiendo de la participación que haya entre los usuarios y el número de estos. Las más destacadas son la comunicación individual y la comunicación colectiva. Comunicación según el canal utilizado. En este caso es necesario reseñar el tipo de canal utilizado para llevar a cabo la comunicación. Se puede utilizar el teléfono, las plataformas digitales, el internet o los medios de comunicación, etc. Y por último, la comunicación atendiendo al objetivo. Hay que destacar el tipo de finalidad que se quiere conseguir. Un ejemplo podría ser atendiendo a un objetivo político, en el que se manifiesta con una importante carga ideológica con el fin de adherir votantes para un determinado grupo político. Y por mencionar algunos de los ejemplos de la comunicación, podría ser una entrevista de trabajo en una empresa, un debate político o una simple llamada telefónica. ¿Qué son las TIC o tecnologías de la información y la comunicación? Son tecnologías que utilizan la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones para crear nuevas formas de comunicación a través de herramientas de carácter tecnológico y comunicacional. Esto con el fin de facilitar la emisión, acceso y tratamiento de la información. Esta nueva forma de procesamiento de la información logra combinar las tecnologías de la comunicación, TC, y las tecnologías de la información, TI. Las primeras están compuestas por la radio, la telefonía y la televisión, y las segundas se centran en la digitalización de las tecnologías de registro de contenidos. La suma de ambas al desarrollo de redes da como resultado un mayor acceso a la información, logrando que las personas puedan comunicarse sin importar la distancia, oír o ver situaciones. El término TIC también se usa para referirse a la convergencia de redes audiovisuales y telefónicas con redes informáticas a través de un único sistema de cableado o enlace. Existen grandes incentivos económicos para fusionar la red telefónica con el sistema de red informática, utilizando un único sistema unificado de cableado, distribución de señales y gestión. TIC es un término general que incluye cualquier dispositivo de comunicación que abarca radio, televisión, teléfonos celulares, computadoras y hardware de red, sistemas satelitales, etc., así como los diversos servicios y dispositivos con ellos, tales como videoconferencias y aprendizaje a distancia. Las TIC son un tema amplio y los conceptos están evolucionando. Cubre cualquier producto que almacene, recupere, manipule, transmita o reciba información electrónicamente en forma digital, por ejemplo, computadores personales, televisión digital, correo electrónico o robots. Tipos de TIC. Las tecnologías de la información y la comunicación se pueden clasificar en 3 categorías. Redes son los sistemas de comunicación que conectan varios equipos y se componen básicamente de usuarios, software y hardware. Entre sus ventajas está el compartir recursos, intercambiar y compartir información, homogeneidad en las aplicaciones y mayor efectividad. Terminales son los puntos de acceso de las personas a la información. Algunos dispositivos son la computadora, el navegador de Internet, los sistemas operativos para ordenadores, los smartphones, los televisores y las consolas de videojuego. Uno de los grandes beneficios que han permitido este tipo de TIC es el acceso a la información de forma global. Servicios en las TIC. Este tipo de tecnologías ofrecen diferentes servicios a los consumidores, entre los que se destacan el correo electrónico, la búsqueda de información, la administración electrónica, e-administración, el gobierno electrónico, e-gobierno, aprendizaje electrónico, e-learning, y otros más conocidos como banca online y comercio electrónico. La organización sociotécnica inteligente. Son organizaciones abiertas al aprendizaje basada en naturaleza del aprendizaje organizacional y su mayor potencialidad radica en su capacidad de aprender. Bien, pero ¿qué es la potencialidad? Está distribuida a lo largo y ancho de su ser organizacional, esparcida en forma de entes individuales, con capacidades de aprendizaje. Esta se desarrolla en los miembros de la organización. En el campo de los estudios organizacionales se promueve el aprendizaje sobre y en la organización, esto con la intención de construir organizaciones inteligentes, es decir, abiertas al aprendizaje. El aprendizaje organizacional con dinámica de sistemas
Es solamente a través de errores y experiencias costosas que los administradores han sido capaces de desarrollar un juicio intuitivo efectivo. Necesitamos hacer expedito de este proceso de aprendizaje. Otras profesiones en circunstancias similares han recurrido a experimentos en laboratorios. ¿Qué es la dinámica de sistemas? La dinámica de sistemas es una metodología para el diseño de laboratorio y de sus instrumentos y para la experimentación simulada. El proceso se inicia con la caracterización de ciertas limitaciones del proceso Natura de aprendizaje organizacional que los hacen ineficientes. Como solución se plantea el proceso diseñado, que se desarrolla en laboratorio de aprendizaje organizacional para superar algunas de las ciencias de contraparte natural, eficiente el aprendizaje en la organización. Y esta se enfoca a través de 3 interrogaciones particulares. ¿Cómo ocurre el proceso natural de aprendizaje organizacional? ¿Cuáles son sus limitaciones? ¿Cómo ocurre el proceso diseñado de aprendizaje organizacional? ¿Por qué la dinámica de sistemas es la guía para ejercitar este proceso? ¿De qué forma el proceso diseñado, al ser acoplado sobre el proceso natural, mejora la eficiencia del aprendizaje organizacional? Modelo de Tavistock. La organización se concibe como un sistema sociotécnico, además de considerarse como un sistema abierto en la interacción constante con su ambiente. La organización también se concibe como un sistema sociotécnico estructurado en 2 subsistemas, el cual el primero es el subsistema técnico, que comprende las tareas que van a desempeñarse, las instalaciones físicas, el equipo e instrumentos utilizados, las técnicas operacionales, el ambiente físico y la duración de las tareas. En resumen, el subsistema técnico cubre la tecnología, el territorio y el tiempo. Es el responsable de la eficiencia potencial de la organización. El subsistema social, que comprende a los individuos, sus características físicas, psicológicas, las relaciones sociales entre los individuos, así como las exigencias de su organización. Miembros del British Tavistock Institute, Eric L. Trist y un grupo de colaboradores realizaron amplios estudios en minas carboníferas, industrias textiles y manufactureras inglesas y de otras naciones relacionados con las repercusiones en la productividad y cambios en la tecnología de los sistemas productivos. En dichos estudios se descubrió que existe interacción e interdependencia entre los sistemas tecnológicos y sociales. Entre las observaciones se comprobó que la integración de los equipos de trabajo es un factor determinante de la productividad y que no bastan las mejores tecnologías para obtener mayores rendimientos. El punto de vista de Tavistock está caracterizado por un enfoque sociotécnico, lo cual es una manera global e intersistémica de conceptualizar una organización. El hecho de que las empresas dependen del esfuerzo del ser humano significa que las fuerzas sociales estarán vigentes y que influirán en la producción de bienes y servicios. Por lo tanto, un enfoque solamente sobre la tecnología se considera como defectuoso e inapropiado. El método Tavistock toma en cuenta la importancia de una tecnología y estructura adecuada para el trabajo de las organizaciones, pero también examina las relaciones entre la tecnología y las cualidades humanas de los trabajadores. Estas relaciones varían y requieren de análisis constante. Así, el punto de vista Tavistock incluye tanto lo psicológico y lo social como lo tecnológico. Trata de promover la optimización de estos 3 aspectos de la realidad organizacional. Las actividades de un sistema abarcan todos estos procesos psicológicos, sociales y tecnológicos, ya sean relacionados con la elaboración de productos para exportación o con las necesidades emocionales de los empleados. Las actividades de una empresa incorporan todo lo que ella hace para poder cumplir con sus metas,
cumpliendo con sus metas, sus objetivos, es lo que permite sobrevivir. En cada momento, en cualquier grupo, hay dos niveles de actividades o fuerzas que están operando. Hay actividades que reflejan la irracionalidad del grupo, las cuales Bion en 1985 llamó el grupo de suposición básica. Hay también actividades del grupo de trabajo, que es el nombre que le dio aquel aspecto del grupo que queda dedicado a la tarea y que desarrolla una estructura que facilite la tarea. Las dos clases de actividades son simultáneas y ejercen efectos mutuos entre sí. Actividades del grupo de suposición básica. El funcionamiento de las suposiciones básicas es irracional. Bajo su influencia, la gente se comporta como si su supervivencia fuera basada en uno de 4 estados emocionales o creencias falsas. Los grupos suelen moverse de una suposición básica a otra, mientras que intentan limitar la ansiedad psicótica que las engendra. Actividades del grupo de trabajo. La tarea principal. La tarea principal es la misión o el objetivo que justifica la información de un grupo o una empresa. Es el propósito conocido para su existencia como grupo u organización. El grupo de trabajo es relativamente civilizado y racional. Está orientado hacia afuera de sí mismo, hacia la tarea principal. Actividades del grupo de trabajo. El concepto de las fronteras. Las interacciones dentro del sistema e igualmente entre el sistema y su medio ambiente se regulan por el concepto de fronteras. Las fronteras son tanto físicas como psicológicas. Como la piel de un individuo lo separa e individualiza de otras personas, las fronteras psicológicas internas y externas dividen la realidad de la fantasía, el pensamiento del impulso, la persona de su rol y un grupo de otros grupos. El intercambio con otros sistemas asociados con el logro de la tarea organizacional no es factible, a menos que se establezcan y se mantengan ciertas fronteras que sean conocidas por todos, dentro y fuera de la organización. Sistemas de información en las organizaciones. ¿Qué es un sistema de información? Un sistema de información es un sistema organizacional formalizado que se define como un conjunto de componentes interrelacionados que incluyen elementos sociales y técnicos organizados para recolectar, procesar, ordenar y almacenar y convertir los datos en información. ¿Qué importancia tienen los sistemas de información en las organizaciones? En el contexto de una empresa, los sistemas de información cumplen los objetivos de cualquier otro sistema en general, tales como el procesamiento de entradas, el almacenamiento de datos relacionados con la entidad y la producción de reportes y otro tipo de instrumentos de resumen de datos. ¿Cómo impactan los sistemas de información en las organizaciones? Los sistemas de información son una parte de la organización que captura, procesa, almacena y distribuye la información, ayudando a mejorar el control y la gestión de una empresa, ya que tienen un fuerte impacto y crean una ventaja competitiva ante las demás. ¿Cuáles son las actividades que realiza un sistema de información? Un sistema de información realiza 4 actividades básicas. 1. Entrada de información. Es el proceso en el cual el sistema toma los datos que requiere. 2. Almacenamiento de información. Puede hacerse por computadora o archivos físicos para conservar la información. 3. Procesamiento de la información. Permite la transformación de los datos en fuentes de información que pueden ser utilizadas para la toma de decisiones. Y 4. Salida de información. Es la capacidad del sistema para producir la información procesada o sacar los datos al exterior.